Hoy vamos a dar inicio con el módulo de las carnes. Principalmente vamos a limpiar un lomito entero. Una cosa que siempre pasa en cocina es que en la mayoría de los casos nosotros podemos hacer las compras ya con los cortes hechos, pero en el caso del lomito, convenientemente es preferible comprarlo con toda la pieza completa, ¿ok? En el caso de las carnes, siempre se van a dar cuenta cuándo tienen que hacer los cortes y cuándo se ve la separación de los músculos y por allí se tienen que guiar. Este lomito está entero. Yo lo que hice fue hacer un corte aquí con lo que se supone es la cabeza del lomito, la parte alta del lomito, centro del lomito y punta. Todo se trabaja, en todo hay un corte específico, en todo hay unas medidas específicas y lo primero que deben hacer es separar cabeza del resto para comenzar a limpiar y quitar la mayor cantidad de materia grasa, porque el lomito es muy magro y esta parte hay que eliminarla toda. Ok, primer truco que les quiero enseñar. Si ustedes ven que tienen la pieza completa aquí de la grasa, ¿qué van a hacer? Desprendan un poco, como hice yo aquí en este caso, fíjense, voltean y luego con el otro cuchillo, con el de cocinero preferiblemente, simplemente van a hacer lo siguiente. Me voy a ir trazando o apoyando en la veta de la grasa hasta llegar al final. Fíjense lo que yo les estaba diciendo, yo lo volteé para ver la separación del músculo porque esto deben separarlo y lo pueden hacer incluso con las manos, ayudándose también un poco con la puntilla. Y separo esta pieza. Todo se va a utilizar, siempre y cuando limpien toda la parte grasa, ¿ok? En el momento que volteen y ya eliminen esta parte del lomito, les va a quedar el centro y la punta. Deben limpiarlo completamente, ¿ok? Se pueden ayudar con la puntilla tratando de no quitar tanta carne, ¿ok? Simplemente voy a ir quitando poco a poco todo lo que es la parte grasa. Ella sale muy fácil, ¿ok? Limpian todo por la veta. Y lo mismo hacen del otro lado. A partir de que ya lo tengan totalmente limpio, se van a dar cuenta por el grosor que tienen centro del lomito y lo que sería la punta. Comenzando desde la punta, siempre esta parte la tratan de colocar o hacer el corte donde lo vean que comienza la parte más plana. Esto lo pueden utilizar para hacer pallar, es decir, sellados. Luego va a conseguirse con los famosos filet mignon, que realmente pueden pesar entre 100 gramos y aproximadamente unos 2 centímetros para que puedan utilizar para este tipo de preparación donde hacen medallones, ¿ok? Fíjense que él va subiendo y va aumentando de grosor, es decir, por allí visiblemente ustedes se van a dar cuenta dónde van a realizar el corte. De esta pieza sale la pieza gruesa, son los tournedos, que son aproximadamente de 150 gramos, y luego les va a salir los filets de mignon. Entonces ustedes calculen dónde comienza para que sean parejos los cortes, dónde está más delgado y dónde está más grueso para realizar el siguiente corte, ¿ok? Aquí estaría perfecto. Entonces tengo la parte de la punta y luego los filets mignon. Y luego vamos a tener la parte, digamos, más gruesa, donde vamos a hacer los cortes de los tournedos que regularmente están entre 120 y 180 gramos. Una medida estándar pudiera ser 150, porque tienen el mismo grosor, ya estando limpios, y se van a dar cuenta que van a poder hacer los cortes aproximadamente unos 4 centímetros. Allí sí deben tomar en cuenta, a la hora de hacer preparaciones, sobre todo para restaurantes de alta gama, que todos queden parejos y todos queden igual.
Entonces fíjense, ya hemos sacado todas las piezas de acuerdo al peso y al largo que tiene el lomito. Esta parte se hace el corte con doble cuchillo, ¿ok? Simplemente van a colocar 2 cuchillos, puede ser el de cocinero y el santoku o 2 de cocinero. Yo en este caso estoy utilizando puntillas solamente para explicarles cómo hacerlo, ¿ok? Y esta preparación o este corte a cuchillo les va a servir para hacer el tartar. Ok, ¿qué vamos a tener? La pieza completa, que es un chateaubriand, que es el de 300 gramos. Luego vamos a tener el stick filet, que es el de 200 gramos. El tournedo, que es el de 150 gramos. Y los filets de mignon, que van entre 90 y 100 gramos. De la parte de la cola o incluso la parte de la cabeza que ya limpiaron y les queda totalmente, digamos, con piezas irregulares, pueden sacar la doble molienda con cuchillo que le va a servir para hacer una stick tartar. Y con el resto de los cortes van a tratar de hacer o cubos o tiras largas con las cuales pueden hacer, por ejemplo, un lomo saltado o un lomito stroganoff. Y así que bueno, de esta manera yo pienso que ustedes pueden tranquilamente comprar un lomo entero y hacer todo este tipo de preparaciones. Como les dije antes, esto porque es lo más utilizado en cocina profesional. El resto de las piezas de carnes se pueden solicitar a la carnicería o al proveedor de carnes de acuerdo al tamaño y a la preparación que vayan a realizar. Les sugiero que en el caso del lomito traten de hacer los cortes. Ahora vamos a preparar uno de los platos que combinan más métodos de cocción con relación a las carnes y en este caso con una pasta, ¿ok? Y es el famoso cartoccio de lomito. Vamos a comenzar con un primer tip. Siempre que ustedes quieran derretir o calentar aceite, es preferible iniciar calentando la superficie de la olla, del sartén, de la paila que vayan a utilizar, para que luego se haga mucho más fácil, sobre todo si están usando mantequilla o aceite de oliva, y así evitan que el punto de calor sea muy alto y degrade o descomponga o queme, en este caso la mantequilla. Y comenzamos. En esta preparación, después de fundir la mantequilla y haber colocado un poquito de aceite, vamos a comenzar con la cebolla. Ok, entonces a partir de este momento simplemente voy a sellar la cebolla, controlando su temperatura ya que tiene mantequilla y no está clarificada. ¿Pueden clarificarla? Sí, y así no se les dora tanto. Incorporo el ajo, y cuando ya ustedes vean que tiene un tono dorado medio, ¿ok? Colocan los champiñones. En este caso voy a aplanarlos un poco con relación a la superficie y voy a dejar que doren, que sellen sin moverlos mucho, porque los champiñones sueltan muchísimo líquido y si los muevo mucho, ¿qué va a pasar? Se van a literalmente a soltar todo ese líquido y no me interesa sino que se doren, ¿ok? En este punto, cuando ya vean que los champiñones están dorados, vamos a incorporar cebollín. Puede ser cebollín, puede ser ajo porro, puede ser ambos, ¿ok? También dorar un poco. Fíjense que todavía no hemos colocado sal. ¿Por qué? Porque la sal, que lo he dicho en diferentes oportunidades, por un proceso de ósmosis hace que suelten todos sus jugos y los líquidos, las preparaciones o las proteínas o los vegetales que estén haciendo. Entonces no coloco hasta que yo no vea que esto está dorado, dorado medio. Y en este punto incorporo un poquito de pimienta, sal, para que estos vegetales con los champiñones tomen sabor y se sellen con estos dos productos. Y luego es buen momento para incorporar la crema de leche. Si quisieran, algunos cartochos llevan vino blanco. Cuando ya hayan sellado los vegetales,
pueden desglasar con vino blanco, ¿ok? Yo no le estoy colocando a esta preparación, pero puede llevar tranquilamente. Y como regularmente las cremas de leche son bastante espesas y luego que son sometidas a cocción espesan un poco más, aquí les recomiendo que coloquen un poquito de caldo de pollo si lo tienen, o algún caldo vegetal o algún caldo neutro, ¿ok? Si no lo tienen, pueden usar también agua. Esto es simplemente para que la mezcla no se espese tanto o para que de alguna manera quede menos densa. Yo le voy a incorporar un poquito de agua o de caldo para que no suceda esto, ¿ok? Le incorporé un poquito de caldo. Tenía un poquito de caldo de pollo, así que se lo agregué. Y la verdad, no les voy a mentir, le agregué un toquecito de vino blanco. ¿Que pude haberlo hecho para desglasar? Sí. Pero en este momento me provocó porque siento que ese saborcito es bien interesante dentro de esta preparación. Solo dejo que evapore un poquito los alcoholes. Buen momento para agregar queso parmesano. Y luego del queso parmesano, bajo la temperatura, un poco más o un poco menos, y buen momento para rectificar sal, ¿ok? Ya que el queso parmesano es un tanto salado, ya le había colocado algo de sal cuando poché o cuando sellé los vegetales, así que probamos. Le hace falta sal, un toquecito más de pimienta y retiramos del fuego. Esta preparación, como les dije antes, o esta receta, requiere de 3 pasos. 1, hacer la salsa. El segundo paso es sellar las piezas de carne salpimentadas. Ok, aquí, con relación a las carnes van a haber términos de cocción, dependiendo de lo que pida el comensal a la hora de hacer un servicio en un restaurante. ¿Qué pasa con el cartocho? Que él va a tener una cocción inicial de un sellado y luego va a ser llevado a horno. Así que como el lomito es una pieza bastante magra, convenientemente solo séllenlo a unas 3 partes de él o de la cocción. Salpimenté por un solo lado y por ese lado primero voy a colocar en la sartén, ¿ok? Sellamos. Lo que les comentaba, de acuerdo al término de cocción que les pida el comensal, ustedes tienen que tomar aquí la decisión de cuánto tiempo de calor le van a dar, ¿ok? O de sellado. Y como había colocado la sal y la pimienta de un lado, que es por el que puse el sellado, ahora salpimiento por el otro lado. No muevo, dejo que selle, que haga un efecto de mallar, que es con su caramelización haga un poco de dorado y luego volteo, ¿ok? Un ratito que esté. Ahora vamos con el montaje del plato o la preparación. Como ya todo esto está listo, cocido, simplemente es darle un toque de horno, ¿ok? Y comienza con unas pastas. Yo estoy utilizando fettuccine, que me encantan. Simplemente van a colocar aquí una base. No tienen por qué colocar aceite, nada, porque esto al final va a llevar una salsa. ¿Ok? Luego incorporamos la salsa a la preparación en la base antes de colocar el lomito. A mí particularmente me gusta ponerle muchísimo parmesano, así que le voy a colocar aquí. Aquí. Coloco el perejil fresco cortado.
las piezas de lomito. Si desean, pudieran colocarle también la salsa encima y proceden a cerrar este paquetito. Hay una técnica de cocción muy utilizada en cocina, como lo es el papillote. Muy parecido a lo que voy a hacer en este momento, pero el papillote sí parte de muchos elementos 100% crudos o en algunos casos blanqueados. Hacen un paquetito. Llevamos a horno. Y llegó el momento de la verdad, de presentar este plato. Y así queda nuestro cartucho de lomito. Ahora, dándole continuidad a la clase de proteínas carnes, vamos a hacer métodos de cocción combinado. Principalmente vamos a salpimentar la pieza o las piezas. No se preocupen aquí porque lo voy a pasar por ambos lados. Luego, para sellar la preparación, para que dore bien y además me sirva de espesante para la salsa, le vamos a colocar harina de trigo. Esta es una de las preparaciones que lleva varias técnicas. Entre ellas, la mayoría de las veces cada uno de los ingredientes que se van a utilizar se sellan y se retiran y luego se incorporan todos, ¿ok? Así que bueno, con la sartén caliente vamos a colocar aceite de oliva. Revisamos temperatura. Después de dorar los huesos, los van a retirar y los van a colocar en una bandeja, porque la siguiente cocción va a ser a horno, ¿ok? Ahora, en esta misma sartén, en esa grasa que soltó el sellado de la carne, vamos a sellar una mirepoix. Y de igual manera lo vamos a dorar, ¿ok? Y cuando ya vean que tiene un tanto de color, vamos a colocar unos champiñones troceados en cuartos, ¿ok? Cuando ya vean que está dorado, no quemado, por supuesto, porque si no va a amargar la preparación, vamos a desglasar con vino tinto. Mezclo, incorporo sal, un toque más de pimienta, perejil cortado en haché y devuelvo las piezas que ya sellamos, ¿ok? Ok, rompe hervor, y como esta preparación pudiera terminarla en cacerola tapada aquí, sí. Pudiéramos hacerla en una olla a presión en menos tiempo, sí, pero yo la voy a llevar a horno. Así que apago aquí, la paso a una bandeja porque, como les dije, la voy a terminar en horno. Incorporo caldo oscuro o un fondo oscuro. Luego tapo con papel aluminio. Llevamos a horno por aproximadamente 2 horas.
La siguiente preparación es una carne que se consume en crudo. Se debe elaborar frente al comensal en el caso de los restaurantes y se debe consumir casi inmediatamente. ¿Por qué? Porque contiene una yema de huevo cruda. Es súper fácil de hacer, es un tartar de carne, en este caso de lomito. Colocamos la mostaza, unas gotas de salsa Tabasco, salsa inglesa, pepinillo, cebolla morada y alcaparras cortadas muy finito. Removemos bien, toque de pimienta, toque de sal, y justo cuando ya lo vayan a servir, colocan la yema de huevo. Aquí yo siempre dejo un tanto de sal y un tanto de pimienta para colocárselo. Remueven bien. Para finalizar, en un molde, yo lo voy a hacer aquí, pero ustedes utilicen un molde, coloquen aguacate. Yo le puse una base de aceite de oliva para que no se pegue, coloqué el aguacate y un toquecito de pimienta, un toquecito de sal. Colocan la preparación directo al molde. Casi siempre se sirve en plato hondo, ¿ok? Yo en este momento, bueno, por la presentación o por la clase los voy a hacer así. Aplanan, colocan el molde en el plato, voltean y sale. Y para finalizar lo pueden servir con un borde de cilantro. Ahora vamos a preparar un salteado al wok, que es otro de los métodos de cocción. ¿Qué requiero aquí? Y tienen que prestar muchísima atención. Que tenga mucho calor y que la cocción sea súper rápida, ¿ok? Además de que usaremos la técnica de sello, retiro de acuerdo a la cantidad de ingredientes o al tipo de ingredientes, y debo estar muy pendiente del calor y del humeante, en el sentido de que el wok te dice cuando está listo, cuando comienza a humear, sobre todo por la textura o el material con el que está elaborado, ¿ok? Colocamos aceite, esperamos que esté humeante y justo cuando este empiece a aparecer, incorporamos la proteína en este caso. Como es un salteado, debemos dejar que esto selle, cambie de color la carne o la proteína que estemos utilizando. Dos formas de hacerlo. Simplemente esta o esta. Buen momento para agregar una salsa, que ahorita les explico de qué se trata esta salsa o cuáles son sus ingredientes, ¿ok? Debe mantenerse con este calor y con ese humo que sale literalmente de los lados, ¿ok? Cuando ya vean que esté totalmente sellado, retiran. Vuelven a dar calor humeante al wok e incorporan pimientos y cebolla.
Recuerden uno de los tips que siempre les digo. Es preferible que ustedes esperen que selle antes de comenzar a dar vuelta o antes de saltear y luego comienzan a remover, ¿ok? No se pongan en esto porque quitan la temperatura de los vegetales. Si quiero que esté un tanto crujiente, sin embargo, necesito también que tome un poco de color, ¿ok? Cuando ya tenga color, retiro. No coloqué aceite, no fue necesario porque quedaba un poquito del residual cuando hice el sellado de la carne, ¿ok? Lo reservo por aquí. Y voy con el siguiente vegetal. En este caso sí me hace falta un poquitito de materia grasa, ¿ok? Incorporamos el tomate. De igual manera sellamos. Por el tipo de preparación necesito que queden sus componentes o sus ingredientes algo crujientes y no que se deshagan en su totalidad, ¿ok? Así que buen momento para retirar. Si hace falta, sigo incorporando un tanto de aceite. Toma de nuevo calor, coloco todos los ingredientes, coloco ajo, jengibre, cebollín, la parte blanca, sal, pimienta y el resto de la salsa, que ahora les digo, esto es una salsa combinada. Tiene ostras, soya y un toquecito dulce, que en este caso se lo di con papelón. Remuevo la preparación. Dejo que tome calor. Apago y servimos. Y así hacemos un salteado. Este plato es mi versión del lomo saltado, que se hace muchísimo en Perú y que es acompañado bien sea con lascas de papas fritas y además de eso con arroz blanco. Una de las cosas que deben aprender con relación a la carne es que esta se puede hacer o realizar o preparar en diferentes términos de cocción. Y estamos hablando de las carnes blandas, tal como es el lomito. El resto de las piezas de la res, dependiendo de su ubicación, es decir, de cuál parte de la res se está utilizando, va a requerir diferentes métodos de cocción. En este caso, tenemos 4 términos, por así decirlo. Sartén caliente, un poquito de aceite, y esto es solo para hacer una prueba con el lomito, la cual la persona puede pedir con diferentes términos, desde medio cocido hasta muy cocido. ¿Cómo podemos identificar estos términos o al menos prepararlos? Yo considero que, primeramente, tomar el tiempo. Voy a colocar las 4 piezas y sin embargo voy a ir diciéndoles cómo pueden hacer para determinar cada uno de los términos. El término llamado a gris o medio rojo es simplemente 1 minuto por lado. Dejo 1 minuto la pieza, la volteo y 1 minuto por el otro lado. El segundo término vamos a dejarlo 2 minutos por lado. No presionen la carne para que no se desjugue, eso es muy importante. Dejen que selle y luego del sellado y pasado el tiempo determinado es cuando lo van a voltear. Lo mismo va a pasar en una grilla, en una parrilla,
Si lo van a hacer, por ejemplo, al carbón o a la leña, siempre tienen que determinar cuál es ese tiempo. Este lleva 1 minuto por lado. Tono a gris, poco cocido. Fíjense que yo estoy dejando este un poco más de tiempo porque este sería el de 3 minutos. Y este va a ser el de término completo, es decir, completamente sellado o cocido. Aquí porque estoy haciendo las pruebas, lo estoy haciendo de esta manera, ¿ok? Si quieren sellar los bordes, hacen exactamente los mismos. Ok, 2 minutos esta cocción. Retiro. Y este va a ser el de 3 minutos. ¿Qué método de cocción estoy utilizando en este momento? Sellado. Sartén caliente, poca materia grasa y simplemente estoy dejándolo según los tiempos para saber, según lo pidió el cliente o el comensal, en este caso si trabajan en restaurantes o ustedes mismos. 3 minutos. Por los lados igual. Y este, que es el que va a estar bien cocido, tengo dos opciones, bien sea taparlo para que se termine de cocinar aquí o llevarlo a horno con una doble cocción, es decir, sello aproximadamente 6 minutos por lado, igual en los bordes. Retiro este. Y este, como les dije antes, como tiene que ser bien cocido y depende del grosor de la pieza, tengo dos opciones: tapo o llevo a horno. Es importante que cualquiera que sean las cocciones deben dejar en reposo antes de hacer el corte al menos unos 2 minutos, ¿ok? El primero, término blue o poco hecho, o sea, lo que hacen es cortarlo y miren el centro, el de 1 minuto de cocción. Poco hecho, de 2 a 3 minutos por lado. El tercero, medio hecho o a punto. Y el último de la preparación, bien hecho. Fíjese que este tiene un poco más de resistencia porque está más seco. Y la fibra se ve totalmente diferente, bien cocida. Así que según los términos de cocción, en este caso de un lomito sellado con poca materia grasa y sartén bien caliente, lo que tenemos que tomar en cuenta es que el primero, para que quede a rojo, muy poco hecho o blue, que es el término que se utiliza, debe cocinarse 1 minuto por lado. El segundo, que sería el poco hecho, 2 minutos por lado. Medio hecho, 3 minutos por lado. Y bien hecho, muy cocido, más de 5 minutos. Y además de eso, pudiéramos utilizar un segundo método de cocción, como lo es o taparlo o llevarlo a horno. Y así descubrimos nuestro osobuco albino, que duró aproximadamente 2 horas en cocción. Y así concluimos nuestra clase del día de hoy: proteínas, carne de res.